Hola por aquí. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias y sean bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista. Vamos a hablar hoy de las deportaciones. Vamos a seguir con este tema que creo que es muy importante. También vamos a hablar de lo que está sucediendo con los casos pendientes de inmigración, la corte, la famosa corte. Vamos a hablar de eso. Gracias a todo el que se va uniendo. Saludos cordiales. Abogado Jesús Novo, que me acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, Novo, ya confirmado ayer, estuvimos compartiendo los detalles de la deportación de la señora Cintia Medrano, llamada la Cintumbare en las redes sociales. Y bueno, efectivamente ya está confirmadísimo, ya saben, está en Cuba. Tendré más detalles de esta historia de Cintia Medrano más adelante. Estoy esperando por ICE, cuando ICE se decida a confirmar toda la información que tenemos, que es mucho más la información que se ha dado hasta ahora, pues con mucho gusto la voy a estar brindando. Eh, Solo les digo que no es como andan algunos alegando por ahí que se hizo una injusticia, etcétera. No, no, no. Se siguió el debido proceso y esta persona, bueno, por gusto no fue deportada. Vamos, ya su abuela lo dijo incluso en un video, lo mejor que pudo pasarle fue que fuera deportado. Entonces, vamos a entrar en materia. Florida lidera a Estados Unidos en casos de inmigración pendientes. Esto es un artículo que hoy, salió publicado hoy justamente. Déjenme ver si les puedo compartir aquí. Aquí lo tienen en Infobae. Más de medio millón de casos de inmigración pendientes, enfrenta un colapso en los tribunales. Abogado, explíquenos qué significa esto y qué puede significar para las personas que tienen ahora mismo sus casos pendientes en corte. Claro, lo que pasa es que hay un retraso inmenso en cuanto a las fechas que le dan a las personas para sus audiencias. Tenemos casos increíblemente para el 2028, tenemos casos pendientes que tienen corte en el 2028. Estamos hablando de aquí a 3 años. Em, y es que, por supuesto, hay un colapso total en el sistema de la Corte de Inmigración. Y aparentemente ahora que se van a empezar a referir más casos todavía a la Corte, van a aumentar los números. Esto, por supuesto, pone una presión inmensa en los jueces porque lo que quieren es terminar los casos, lo que quieren es salirse de esa cantidad de casos que tienen. Tienen hasta 5.000 casos tienen en sus lo que se llaman los dockets. O sea que eso no se puede administrar una cantidad de casos tan grande de una forma eficiente, de una forma efectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van a tratar de cortar los beneficios y no se le van a poder otorgar. Abogado, bueno, usted y varios abogados con los que he hablado me han dicho que también hay entre los fiscales, sobre todo, la sensación de que hay un cambio en la política migratoria y de que las cosas están cambiando en el país y que se están enforzando las leyes. Entonces, hay mucha más rigurosidad en el tema de las cortes. En tanto los fiscales como los jueces están siendo más estrictos en cuanto a sus decisiones. Antes, por ejemplo, una persona que había aplicado para la residencia, tenía primera casilla y tenía una corte de inmigración con el recibo, sencillamente se sometía a una aplicación o una moción para cerrar la corte y los jueces, sobre todo los jueces de Miami, invariablemente cerraban esa corte. Ahora no, ahora están pidiendo que usted tenga su tarjeta de residencia. Entonces lo que hacen es que le extienden la corte más adelante, lo cual por supuesto sigue obstaculizando, siguen llenando esto de casos, que esos son casos que se podían haber salido de ellos, sin embargo, que se van a quedar en el sistema. Eh, y por otro lado, los fiscales no están muy dispuestos entonces ahora a darle lo que se llama la discreción del fiscal para cerrar los casos y están muy difícil obtener un cierre de corte con un fiscal. Esto, por supuesto, vuelve a lo mismo, ¿no? Lo único que hace es empeorar la situación. Hay los casos que se podrían haber eliminado, que se podrían sacar del sistema, ahora van a continuar en el sistema y lo único que hacen es aumentar el número de casos que están pendientes. Por supuesto, hay personas que llevan años esperando tener una audiencia, están deseosos de tener su estatus. Por ejemplo, una persona que tenga un caso de asilo muy sólido, un caso de asilo bueno, y está en un estatus ahora básicamente en el aire porque tiene medio 20 años, no puede ajustar estatus con ese documento, tiene que esperar a su asilo.
y entonces ese asilo puede ser de aquí a 2 o 3 años. Y mientras no tenga su asilo, no se puede hacer residente. Entonces, de nuevo, esto no es justo para estas personas que pues, están esperando sus beneficios y que tienen derecho a este beneficio por la ley de los Estados Unidos. Y bueno, de nuevo, dicen que van a contratar más jueces, pero eso no va a resolver nada. O sea, eso va a ser una curita, va a ser lo que va a ser básicamente. Porque por otro lado se han despedido otros jueces, así que eh, es una situación caótica definitivamente y lo vemos todos los días en la Corte de Inmigración y continuará así, desafortunadamente. Bueno, primero, Texas ocupa el segundo, en primer lugar Florida, Texas ocupa el segundo lugar con 490.000 casos, California el tercero con 405.000 casos. Hay más de 3.7 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Importante esto. Vamos a responder las preguntas de la audiencia. Antes, déjenme decirles dos cosas. Una, me llamó hoy en la mañana, me llamó una persona para que les deje saber I-220A a su cita en Miramar con ICE, no le pasó absolutamente nada y me dijo, por favor, déjale saber a las personas que en las redes sociales hay gente diciendo que los I-220A, que si van a Miramar, que si los dejan detenidos, nada de eso es verdad. La segunda, una persona me escribió de Parol Humanitario que ya le llegó hoy justamente la cita de las huellas digitales. Entonces, como pueden ver, sí están revisando, pero también siguen procesando. Entonces, antes de responder las preguntas, me gustaría, por favor, que como siempre les pido, vaya usted a mi canal de YouTube. Es muy rápido, muy sencillo y se suscriba. Toca aquí en el botoncito suscribirse y le da aquí a todas las notificaciones. Es la manera de estar al día, de estar, pues, que recibir las notificaciones. A veces las redes sociales son muy complicadas y en ocasiones no te avisan. Y cuando hay un breaking news, por ejemplo, yo siempre salgo en vivo. Entonces, la manera en que siempre te van a avisar, activa la campanita y activa las notificaciones. Con eso, pues siempre vas a tener la última noticia de lo que esté pasando en inmigración y con respecto a Cuba. Ahora sí, vamos a responder preguntas. Buenas tardes. Quisiera saber si hay alguna demanda por el congelamiento de los beneficiarios que no hicieron fraude en el parol. Que yo sepa, no hay ninguna demanda. Sin embargo, estoy convencido de que en algún momento se va a hacer, porque como yo digo aquí todos los días, aquí todo se resuelve en las cortes. Se toman decisiones que alguien puede pensar que no son constitucionales y entonces se pone una demanda. Ahora, que yo sepa, no hay nada, pero pueden esperar en cualquier momento, ya se lo estaremos diciendo. Aquí tengo también a Osli. Déjenme ver, Osli, que se me va tu comentario aquí. Dice Osli que lleva menos de un año y que le acaba de llegar una orden de deportación. Me está diciendo aquí, Osli dice, llevo menos de un año en el país, tenía corte para el 2027, entró por CBP One, ya no me aparece la corte y ahora me enviaron a la casa una orden de deportación. ¿Qué debo hacer, abogado? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Hemos visto personas que han recibido orden de deportación, supuestamente que viene de la Corte de Inmigración, y esto, de nuevo, no es común, pero lo hemos visto en 2 o 3 casos, y cuando se revisa en el sistema, toda la persona tiene su corte pendiente todavía. O sea, puede que esto sea una orden de deportación en error o puede que sea un fraude. Hay que tener mucho cuidado. La gente se aprovecha de todos los momentos críticos, así que hay que tener mucho cuidado con las órdenes que a usted le lleguen. Le aconsejo, por supuesto, que busque un abogado porque quizás si es una orden de deportación de verdad, usted tiene un tiempo limitado para tratar de echar atrás esa orden. Así que le aconsejo que inmediatamente busque un abogado. Si no es una orden válida, si no es una orden real, pues entonces no debe tener problema. Lo que me llama la atención es que dice que busca en el sistema y no aparece una fecha de corte. Usualmente en el sistema te va a decir que hay una orden de deportación y te va a decir la fecha cuando te la dieron. Así que está un poco raro eso. De todos modos, debes consultar a un abogado inmediatamente. Esposo cubano la prueba en la reclamación familiar. La puso en la embajada de Cuba. Él se fue a vivir a México. ¿Podría ir a la embajada de Cuba a la entrevista? No veo el por qué no, pero ojo con esto. Si no tiene visa para México, no va a poder regresar para México. Exactamente. Sin problema ninguno puede ir a regresar a Cuba, hacer su entrevista donde quiera. Si quiere hacer una entrevista en otro consulado que no sea en el de La Habana, pues entonces tiene que hacer una moción al Centro Nacional de Visas, se le presenta un formulario y entonces le envían su archivo al otro consulado. Quiero agradecerle a Arsenia Rodríguez por hacerse miembro de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Arsenia, por apoyar el trabajo que hacemos aquí. Mario, soy primera casilla, llegué en el 2019, me cerraron la corte y estoy en espera de la residencia. ¿Qué puedo hacer? Nada, está tranquilo, en espera de tu Claro, residencia. tiene todo lo ventajoso, o sea, te cerraron la corte, aplicaste ya para tu residencia, tenías primera casilla, sencillamente esperar.
Lo mismo del Casallas, que es la misma historia. Entró con CGP1, ya cerró la corte, aplicó la residencia. ¿Qué debo hacer? Esperar. Tranquilamente esperar. Estás en una excelente posición. Si apliqué a mi residencia en diciembre del 2024, ¿me llegará la residencia o está congelada? Bueno, Dani, si aplicaste a través porque viniste por el parol o entraste por CBP-1 o el parol de reunificación familiar, como sabes, está congelado el proceso. Sin embargo, como estás escuchando, todavía siguen procesando las aplicaciones, se siguen dando tarjetas de residencia, se siguen dando permisos de trabajo y se siguen mandando las citas de huellas. O sea que definitivamente quizás sea no al mismo paso, a la misma velocidad que estaban anteriormente, pero se siguen procesando estas aplicaciones. Exacto. Muchas gracias, Doraisi. Muchas gracias, Doraisi. Eres muy amable. Para mí es un placer poder estar con ustedes todos los días. Buenas tardes, gracias por el trabajo. ¿Se sabe cuánto durará el hold de los procesos de los paroles? Lo que dijeron fue 100 días aproximadamente. Eso es lo que han dicho quienes han visto ese memo interno, porque ahí todo el mundo sale que entonces que no está publicado. Señores, esos memos de trabajo interno, ustedes no lo van a ver, ni lo veo yo. Es decir, lo veo cuando me lo filtran, pero si no, no lo ves. Porque eso es trabajo interno del Departamento de Seguridad Nacional. Pero dicen que aproximadamente unos 100 días. Lo que están haciendo es revisando los casos para tratar de ver que no haya fraude en los patrocinadores. Entonces, si tú no cometiste fraude, no debes tener miedo. Buenas tardes, mi ID es de Maryland, pero estoy viviendo en la Florida. ¿Qué debo hacer para presentarme a la ley de ajuste? No tiene nada que ver, o sea, el hecho de que vivas en la Florida y tengas una tarjeta de identificación de Maryland, sencillamente aplica aquí. Aquí es donde vives, aquí es donde tienes que aplicar. Y por supuesto, una vez, si tienes tu permiso de trabajo y todo, pues debes entonces sacar tu licencia aquí en la Florida, sacar tu ID de la Florida. Sí, sí, porque puedes estar durante un tiempo, no recuerdo exactamente si son más 3 meses o no, con la licencia de otro estado, pero después te piden que te pongas la licencia del estado donde vives. Hola Mario Abogado, soy residente, mi esposo es I-220A, le puse una I-130, ¿eso le ayudará en algo? Él tiene fecha de corte la última, este mes que entra. Bueno, cuando uno tiene o sea, las peticiones de esposos residentes obviamente no le dan ningún derecho ni siquiera para un perdón anticipado, pero sí le da el derecho de pedir un perdón. Y usualmente lo que se hace es que se pide un cierre de corte. Ahora, tenemos que ser realistas. En estos momentos, los jueces, como decíamos anteriormente, están un poco renuentes a cerrar las cortes solamente porque existe una petición familiar, a pesar de que había un memo precisamente del jefe de los jueces de inmigración que decía que en este tipo de casos se debían cerrar las cortes, para que la persona tuviera la oportunidad de salir y no encarara una deportación. Sin embargo, ahora los están negando bastante, continuamente, bastante a menudo. En el caso suyo, si él tiene ya su corte final, su individuo, ahora en el mes que viene, va a ser muy difícil que le cierren su corte solamente porque tiene una petición. Así que, o sea, tenían que haberse adelantado un poquitico más en haber puesto esa petición. Se me vence el permiso de trabajo. ¿Qué hacer si ya apliqué para renovarlo? Pero ¿qué hacer si no me llega antes de vencerse? Lamentablemente, te vas a quedar sin permiso de trabajo. Esa es la realidad. Exacto. ¿Alguna noticia sobre el MPP u otra opción de entrada legal por la frontera para los que están en México? No hay ninguna, Dianet, lamentablemente. Después de la proclama esta presidencial del 20 de enero, no hay absolutamente ninguna manera de pedir asilo en la frontera. De hecho, hoy sale el primer capítulo de Frontera USA, esta serie en la que estoy trabajando, de varios capítulos, y parte de lo que nos dijeron los oficiales de inmigración es que no hay manera, ni en los puentes, ni cruzando el muro, no hay manera de pedir asilo en este instante. Lo que me dijeron on background o fuera de cámara, algunas personas con las que hablé, entraron demasiadas personas y ahora nos toca limpiar la casa para después volver a abrir. Eso fue lo que me dijeron fuera de cámaras algunas personas con las que hablé. ¿Se sabe por qué tiempo este es el que había leído? Gracias, saludos cordiales. Eh, Hola, este también lo había leído. Por cierto, todo este tema de las deportaciones. Si usted tiene una orden de deportación, trabaje su orden de deportación, hágale un pare a esa deportación, tómeselo en serio. Cuba está haciendo todo lo que pueda hacer para llevarse bien con Trump. Y eso implica recoger a todos los deportados que pueda recoger. Entonces, ojo con eso. Ok, vamos a ver. ¿Peligran los I-220A con las deportaciones?
No, o sea, los I-220A no tienen, si tienen una fecha de corte, pues sencillamente tienen que ir a su corte y el juez es quien único le va a poder dar una orden de deportación. Si no han pedido asilo, definitivamente peligra, sí, eso no hay duda. No son más allá de que lo detengan y lo pongan en deportación expedita, aun cuando vayan delante del juez, si no tienen un asilo presentado, el juez no tiene un beneficio que darles, le tiene que dar una orden de deportación, nada más. Una niña de 5 años tiene que hacer asilo, abogado. Ok, si la niña está incluida en el caso de los padres, obviamente sería una derivativa del caso de los padres, no tiene que hacerlo. Si vino sola, obviamente, y lo único que puede, su único beneficio es una petición de asilo. Lo único que una niña de 5 años, obviamente el asilo, los problemas que pueda tener tienen que ser los problemas de sus padres, los problemas de su familia, los problemas de la persona que tiene la custodia de ella. Un niño de 5 años, o sea, es un poco difícil que sea perseguido, que sea víctima de cualquier otro tipo, o sea, pues no tiene opinión política, no tiene, o sea, no sé qué sea por religión, un poco difícil, ¿no? Pero si está con sus padres, es derivativa de esa petición. Tiene 5 años la niña, entró por CBP-1. Tengo a Rolando por aquí. Dice, buenas, Mario Abogado, corte de asilo cerrada, soy I-220A, frecuencia presentada. ¿Es necesario que reabra mi caso por protección? No, básicamente, si tienes ya presentado tu petición de residencia, tienes que esperar, tienes un beneficio al cual has aplicado. En ese caso no tienes problema. Obviamente, con una I-220A aplicando a tu residencia, bueno, pues sabes que tienes un chance de que te la nieguen o de que te pidan más evidencia de que pruebes de que entraste legalmente al país o que fuiste admitido parolado. Lo que debes hacer, si te mandaran eso, tienes que contestarlo y tratar. Usualmente lo que hacemos nosotros es que mandamos un memo, pero en este caso tú tienes protección, o sea, has aplicado un beneficio, estás protegido. Sara, buenas tardes. ¿Qué debe hacer una persona que entró por parol humanitario? Ya se presentó para la residencia desde julio del 24 y es cubano y no hizo asilo. Esperar, Sara, esperar a que te llegue tu residencia bajo la ley de ajuste cubano. Ok, sigo por acá. Vamos a ver. Los menores de edad que entraron con el parol y ya están en espera de residencia, ¿deben sacarle un Real ID, abogado? Siempre es buena idea que tengan un ID, pero en realidad si entraron, o sea, son menores de edad y sobre todo los que tengan menores de 14, menos de 14 años, van a tener, o sea, su tarjeta de seguro social. Los mayores de 14 le deben sacar un permiso de trabajo y sacarle un ID. Eso es importante a los mayores de 14 años. Pero los menores de 14 años en realidad no hay necesidad de hacerle nada, ningún ID ni nada. Con su tarjeta de seguro social debe ser suficiente. Yesdel Casaya se pregunta, la congelación de los procesos que incluyen a los que incluye a los que entraron por CBP, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Yesdel, lo que leímos en la prensa es que era destinado a los programas de parol de Biden. Y hay que recordar que cuando usted entraba por CBP, lo que usted le daban era un parol, igualitico al que te daban cuando tú entrabas con el programa de parol humanitario. Entonces, para el presidente Trump, tanto el parol de la frontera como el parol del otro, el parol humanitario, eran programas ilegales, así lo dijo muchas veces. Entonces, ¿hasta qué punto abarca? No lo sabemos exactamente, pero probablemente sean todos los paroles que se otorgaron bajo Biden. Ok, entré con pies secos, pies mojados en el 2016 y tengo una carta de deportación voluntaria y ahora me casé con un ciudadano. Tenemos una niña. ¿Qué debo pedir? ¿Un perdón primero o puedo pedir todo junto? Ok, primero tienes que pedir o sea, tu esposa, si es ciudadana, tiene que ponerte una petición, o bueno, tu esposo, no sé cuál es pero bueno, tu pareja tiene que ponerte una petición familiar, si están casados legalmente, y entonces una vez que tengas aprobada esa petición, tienes que poner una moción para reabrir tu caso. Si no fue por un caso criminal serio, o sea, si es un caso, lo que se llama una felonía agravada, no va a haber perdón ninguno. De lo contrario, sí puede que te reabran tu caso y puedas pelear ese caso en tu corte de inmigración. En el programa de hoy, ya saben que esta es una serie que estamos trabajando que se llama Frontera USA. Una de las cosas que más me impactó cuando fui allí con los guardias fronterizos, una de las cosas que nos contaron fue unos cubanos que estaban a punto de recibir su green card, a punto de recibir su green card, y los agarraron traficando, ya saben, sustancias prohibidas. Y entonces el oficial le pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Le dice, bueno, porque tengo que pagarle al coyote que me trajo hasta aquí y me dijo que si no le pagaba, pues nos iba a matar a todos.
pusieron en peligro, no, sí, fueron a la cárcel, su vida, su estatus migratorio, todo por este tema. Me lo recordé ahora con esto que estábamos hablando. Es tremendo. Gracias, un abrazo, Indira. Espero por ahora no hay nada de noticias, nada. Este es el que habíamos leído, déjenme saltarme un poquito. Cubanos que entraron con visa de turismo y aplicaron a la residencia, ¿está parado ese proceso? No. Tenemos casos así y se están procesando sin problema ninguno. Soy I220A, voy a renovar mi permiso de trabajo. ¿Qué pasa cuando se haya vencido el permiso y la licencia? ¿Corro riesgo? No, si tienes un asilo aplicado, de nuevo, o tienes algún otro tipo de beneficio, no tienes ningún problema. Ahora, cuando se te vence tu permiso de trabajo, no puedes trabajar legalmente. Y, por supuesto, tu licencia no puedes conducir en la calle. Esos son los problemas que vas a tener. Si lo haces, si manejas con la licencia suspendida, obviamente vas a encarar casos criminales y eso te puede traer problemas a la hora de hacer tu residencia. Sara, muchas gracias por el super sticker. No corres ningún riesgo, querida. Ya tú presentaste para tu residencia. Cuando uno presenta la residencia, y quiero que esto lo tengan en mente, es un recurso mnemotécnico. Tienen un escudo. Ese papel que te dice que ya tú aplicaste para la residencia, eso es como un escudo para ti. Eso te va a proteger de las deportaciones, te va a proteger de migración. Tranquilo, ya tú aplicaste a la residencia, tú estás bien. El problema para muchas personas que entraron con el parol humanitario y con CBP-1 está siendo todavía el hecho de que antes del año o tienen una fecha de corte o tienen un problema y se encuentran con migración y ahí es donde les dicen, bueno, a ti te dieron este parol para que tú pidieras asilo, ¿por qué no lo has pedido? Y ahí es donde viene el problema porque te ponen expedited removal, te ponen para deportarte y ahí es donde se complica todo. Ok, seguimos por acá. El día 18 apliqué a la residencia, entré por paro humanitario, sé que son pocos días, pero ¿cómo me entero de que ellos tienen mi caso ya? Bueno, cuando te manden tu recibo, ¿no, abogado? Correcto, te van a enviar un recibo y además, si tienes una cuenta en UCIS, te van a mandar un mensaje diciéndote que chequees tu cuenta porque ahí hay una nueva notificación. Vas a entrar y te va a decir que ya has recibido tu aplicación. Así que hay dos formas de que te avisen. Lo que pasa, Mario, a veces, y esto es una cosa que debo comentarla, cuando hacen las aplicaciones de residencia o lo hacen por sí solos, no lo hacen con un abogado, o lo hacen con un paralegal o con un notario, usualmente los notarios, los paralegales, yo no sé por qué lo hacen, honestamente no entiendo la razón, se quedan con la información para abrir la cuenta y a veces hasta le abren la cuenta al cliente y tienen acceso ellos a la cuenta y no se lo dan al cliente. Entonces los clientes no se enteran y ponen la dirección también del notario o del paralegal y todas las cartas les van a llegar a los notarios. Los clientes no se van a enterar. Esto es una cosa que deben exigirle a estas personas que le den, la información para poder entrar a su cuenta de UCIS y que la dirección que le pongan sea la dirección de su casa para que ustedes reciban las notificaciones que le van a enviar UCIS. Ok, por aquí tengo una pregunta. Un cubano con I220A que aplicó a su caso de asilo antes de los 6 meses, ¿acumula presencia ilegal en los Estados Unidos? Definitivamente, si entraste con una I-220 desde el momento, el minuto uno que entraste al país, ya acumulaste presencia ilegal. No importa que hayas aplicado 6 meses o un mes, no importa cuándo haya sido, ya tuviste presencia ilegal. Ahora, por supuesto, estás protegido si aplicaste para asilo, no vas a tener, o sea, no tienes problema, no corres peligro de deportación. Pero si, por ejemplo, si para lo que estás preguntando es que si puedes cambiar estatus para una visa de estudiante, por ejemplo, que hay gente que nos llama para esto, o para cualquier otro tipo de visa, una visa de empleo. No puedes porque nunca estuviste en estatus, entraste completamente legal. Ok, eh, para ir a la corte, entré por CBP-1 y quiero ir a la corte, debo ir con abogado. La recomendación, si antes era que fueras con abogado, ahora es el doble. Recuerda, y esto es importante, están aplicando las leyes de inmigración de una manera muy estricta. Estamos en un momento extremadamente complicado. Están retomando los vuelos de deportación a Cuba, a Venezuela, a todos estos países. Entonces, sí, deberías ir con un abogado. Hoy mismo me llamó un señor mexicano, es su nacionalidad, y me preguntaba por el tema del asilo. Me decía, entra por debo aplicar asilo, es que tengo la corte en el 2027 y entonces no quiero aplicar asilo porque tengo hasta el 2027 y estoy protegido hasta el 2027. Digo, no, tienes un año para aplicar asilo. Lamentablemente hay mucho desconocimiento de afuera y por eso es que una y otra vez
venimos aquí, repetimos lo mismo, a veces parecemos papagayos y la gente dice, ya aburre con lo mismo. No, no, hay mucha gente que no lo sabe y hay que repetirlo. Vamos a ver, tengo por aquí otra pregunta. Entré por CBP One, no hice asilo, corte cerrada, apliqué la residencia, pero no ha llegado el recibo. ¿Tengo peligro? Hombre, ojalá que te llegue pronto tu recibo, porque si te paran por la calle, ¿cómo demuestras eso? No tiene forma de probar que aplicó. Sí. Entré por sí a otra. A ver, tengo segunda corte en 24 de marzo. Tengo que aplicar a la residencia antes del 5 de febrero. Tengo que ir con esta. No entiendo tu pregunta, sinceramente. No entiendo tu pregunta. Y déjenme ver otra pregunta que tengo por acá. Bueno, dice Félix que no está, al parecer no está congelado para todos. Tengo amistades que recibieron la residencia, otras amistades. USCIS mandó a pedir evidencias para continuar con su caso de ajuste con CBP One. Félix, es así, lo dijimos desde el inicio del live, pero además de eso, miren, señores, lo hemos visto muchas veces. Inmigración a veces trabaja de una manera muy loca. A los I-220A, tantas veces le hemos dicho, aplique a su residencia. Usted no sabe, a lo mejor tiene suerte y se la aprueban. Hemos visto I-220A que la aprueban la residencia. Entonces, ¿hay alguna forma de revisar cómo va tu caso de asilo en la corte? No entiendo qué quieres revisar. O sea, si presentaste tu caso de asilo y tienes corte, sencillamente tienes que esperar a que tengas tu fecha para cuando tengas tu corte de mérito. Ahí no hay nada que revisar. Ok. Importantísimo. Gracias por esto, Fabiola. Importantísimo. A todo el que está aplicando a la residencia, no se olvide de aplicar, por favor, a su permiso de trabajo. No entiendo el por qué la gente no está aplicando el permiso de trabajo y después viene el problemón porque se les vence el permiso de trabajo. Tienen que aplicar el permiso de trabajo cuando aplican la residencia, las dos cosas juntas, y les llega normalmente el permiso de trabajo antes de la residencia. Sara, querida, como te comenté, no corres ningún riesgo, ya tú aplicaste tu residencia, tú estás bien, tú estás tranquila. Bueno, se nos acabó el tiempo. Abogado, hasta el lunes, nos veremos el lunes y seguiremos aquí respondiendo preguntas de inmigración. ¿Cómo no? Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.